Bueno, os voy a hablar de Jacques Derrida, que fue un filósofo judío francés que nació en El Biar, en Argelia, en 1930, en una familia judía sefardí con origen en Toledo y de clase media. Sufrió la represión del gobierno de Vichy y fue expulsado en octubre de 1942 de su instituto por motivos racistas. Durante su juventud participó en muchas competiciones deportivas, ya que le gustaba muchísimo el deporte y soñó con ser un futbolista profesional. Pero también en esa época leyó con gran pasión no solo a los novelistas clásicos, sino también a filósofos importantes como Rousseau o Nietzsche. Luego, en 1948 se traslada a Francia y tras 4 años de clases en el Liceo Louis le Grande de París, ingresa en la Escuela Nacional Superior Francesa y allí descubre a Heidegger y a Louis Althusser, que este último fue un gran amigo suyo y siempre tuvo un gran afecto hacia él a pesar de las diferencias ideológicas. Después obtuvo una beca para estudiar en la Universidad de Harvard y posteriormente dio clases en los Estados Unidos, principalmente en la Universidad Johns Hopkins, en la Universidad Yale y en la Universidad de Nueva York, por lo que su vida estuvo marcada entre los viajes a Estados Unidos y Francia. Por consiguiente, en junio de 1957 se casa con Marguerite Aucourtois, que fue una traductora y futura psicoanalista, con los que tenía 2 hijos, Pierre en 1963 y Jean en 1967. Y meses después tuvo que volver para hacer el servicio militar. Fue un soldado durante 2 años, pero se dedicaba a enseñar inglés y francés a los niños argelinos y franceses, por lo tanto no vestía la ropa militar. Y en 1959 enseña por primera vez en el Liceo de Le Mans. En 1963 logró el premio Jean Cavalès de la universidad. En 1965, a la sombra de Althusser, obtiene el cargo de director de los estudios de la Escuela Normal Superior en el Departamento de Filosofía y durante toda su vida tuvo el apoyo incondicional del historiador de la ciencia Georges Carrillen. Más tarde, en 1963, participó con un grupo de intelectuales muy destacados en la universidad en la que antes había dado clase, Johns Hopkins, y esta intervención fue decisiva para que ya comenzase a escribir sus relatos, bueno, sus filosofías. Y ahí se inician sobre 1967. En el 81 es encarcelado en Praga tras un seminario de filosofía clandestino y tras la manipulación policial de su maleta que le metieron droga. Y bueno, al final le consiguen liberar y tras esto su imagen es más libre y se expresa más por las ciudades. Participa en las actividades a favor, como es la de Nelson Mandela, que le admira por su política y por su gobierno en contra del apartheid, y finalmente, después de muchos años, muere en París el 8 de octubre de 2004 a causa de un cáncer de páncreas. Bueno, ahora os voy a hablar de su pensamiento, que lo más importante de su pensamiento es la deconstrucción, que es un tipo de pensamiento que critica, analiza y revisa fuertemente las palabras y los conceptos. Y este discurso pone en evidencia la incapacidad de filosofía de establecer un piso estable sin dejar de reivindicar su poder. Bueno, esta deconstrucción se relaciona a través de la tradición filosófica occidental y, por otra parte, está ligada a disciplinas académicas como es la lingüística y la antropología, con las que puede haber polémica si no se manifiestan. Un aspecto importante de este pensamiento es el examen conceptual e histórico de los fundamentos filosóficos de la antropología, así como el uso constante de las nociones filosóficas. Y sus influyentes son Friedrich, Nietzsche, Freud y Martin Heidegger, pero también destaca, Derrida es un filósofo que se interesa a la vez por la filosofía y la literatura, pero no renuncia a ninguna de ellas. Y por eso él piensa que es muy complicado el resultado de ambas reflexiones. Luego también subrayó que antes de su muerte a él le habría interesado mucho dejar huellas en la historia de la literatura. Sus primeros trabajos son muy criticados, pero también son muy admirados, y para algunos de sus mejores ensayos fueron los primeros, por los cuales empezó a estudiar en Alemania y en Estados Unidos. Y Derrida fue acusado por John Searle
pero aún así le dieron el honoris causa. A lo largo de su vida encontró la mayor audiencia en Estados Unidos, que frecuentó bastante y sobre todo en los departamentos de ciencias políticas, literatura y culturales. Y en buena parte de sus manuscritos, pese a los conflictos que tuvo con ellos, deja claro su apoyo hacia ellos. Su obra más importante es De la gramatología, que fue publicada en 1997 y encabezó el ataque postmodernista en contra de la claridad del lenguaje, con un estilo opaco y casi ininteligible, y el punto central es un ataque en contra de lo que él llama el logocentrismo. Luego está la escritura y la diferencia, que es, junto con la anterior y el discurso y el fenómeno, una de las más importantes que hacen saltar su fama internacional, y en ella hizo un discurso muy importante en la Universidad de Johns Hopkins. Y por último está la obra El siglo y el perdón, que es un diálogo extenso con el filósofo Michael Weborka acerca de lo que significa el arrepentimiento. También destaca La voz y el fenómeno, la tarjeta postal, la diseminación y del espíritu. Y bueno, con esto concluimos con el trabajo y nada, eso es todo.